Esa pequeña nube es tu regalo, tu bendición, tu milagro. Tómalo. Dile, ahí está. Una pequeña nube. Eso que le estás pidiendo a Él. Hay un espíritu de milagro, de unción y de sanidad hoy en este lugar. Tómalo. Tómalo para tu familia. Tómalo para ti. El Espíritu del Señor está en este lugar. Y Él está haciendo algo grande. Y si tú crees, Él lo va a hacer. Su presencia está en este lugar. Adórale. Dile, Señor, así sea una pequeña nube que yo vea, la tomo. Esa es la señal. Grande eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el milagro. Gracias por lo que estás haciendo. Mamá, levanta tu mano y tómala. Dile, la tomo, Jesús. La tomo, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú no dejarás de tu amor, tu misericordia y tu bondad. La tomo para mí, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque estás haciendo llover, Jesús. Si fuera un año de enfermedad y de sequía, el Señor te dice, ahí está la nube. Ahí está, tómalo. Dile, Señor, yo los tomo para mí. Yo te creo a ti, Jesús. Te creo a ti, Jesús. Solo eres el don de milagros. Solo eres el dador de los milagros. Solo eres el que lo puede hacer. Solo nuestro Padre. Solo el Rey de Reyes. Vamos a darle la gloria. Yo veo una pequeña nube. Mírala. Mírala. Y esa es la señal de que pronto va a llover, de que cada cabeza va a caer la gloria. Del tamaño de Gracias, Señor. esa es la señal de que pronto va a llover. Gracias, Señor. Gracias por este día. Lloverá tu favor. Gracias, Señor. Lloverá tu bendición. Gracias, Señor. Demos honor a ti, Altísimo. Te adoramos. Altísimo. Te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos a ti, Gracias, Señor. Oh Jesús, hoy quiero expresar mi más profunda canción, porque eres grande, Dios Altísimo. Oh, el Dios que me ve, el Dios que provee, el Dios que pelea mis batallas. Oh Señor, así peleamos nuestras batallas, de rodillas peleamos nuestras batallas. Es en tu presencia obtendremos la victoria. Solo así la obtendremos.
Oh Señor, te adoramos Altísimo, te adoramos Altísimo, Altísimo. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo y lo que harás. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos.
Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas, Hosana en las Lo creemos, amado mío. Creemos en que tú sanas. Gracias, mi amor. Te adoramos. Aleluya. Santo. Gracias, Jesús. Gracias, mi amor. Te adoramos. Te exaltamos. Te damos gloria. Sáname y límpiame. Oh, sí, Señor. Con mis ojos tus obras yo quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Oh, sí, Señor. Déjanos ver tu corazón. Muéstrame tu corazón, Todo lo que soy, todo lo que soy, por tu reino, Dios, contigo quiero estar por la eternidad. Así es, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, 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 porque lo que Él hizo hoy fue grande. Vamos a darle la gloria, dale la honra, dale el poder y la alabanza, porque Él fue bueno, Él ha sido bueno y Él será bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Ya, papi. Buenos días a todos. Se siente la presencia del Señor, ¿cierto? Se siente ese calor, es palpable. Si le preguntara a cada uno de nosotros, pasara por las sillas preguntando, todos sentimos, ¿cierto? Creo que todos sentimos. Y si sentimos, es porque es real. El ser humano siente lo real. Y precisamente es eso lo que nos hace creer en muchas ocasiones. Quisiera que me acompañaran a Hebreos 11, versículo 1. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. Habla explícitamente de la fe, de una de las armas del cristiano. Si le preguntan a un cristiano qué es fe, se remitiría a decir esto, ¿sí? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que se nos ha enseñado. Pero si le volvemos a preguntar al cristiano que nos diga, sin ese versículo, ¿qué es la fe? Ese ejercicio se hizo, se le preguntó a una persona qué era la fe sin que utilizara ese versículo. Y la respuesta es, la fe es creer aquello que usted sabe que no es así. Esa fue la respuesta que dio un cristiano acerca de la fe sin que utilizara ese versículo. La fe es creer aquello que usted sabe que no es así. Inmediatamente en la respuesta está anulando lo que es la fe. Esta fe o este concepto dice que la fe implica dar un salto en la oscuridad, que es lanzarse a algo incierto, que es una especie de riesgo. Hoy me gustaría que habláramos de este tema de la fe del cristiano, la fe, no la fe que se muestra en la iglesia, sino la fe real, la fe que tiene el cristiano por dentro. Eso que es uno de los pilares de lo que somos hoy, de lo que venimos y de lo que vamos a recibir. Vámonos para Romanos 12, versículo 3, por favor. Y dice así, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Me interesa que nos ubiquemos en lo siguiente. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Primero, conozcámonos. Conozcamos quiénes somos. Conozcamos nuestras limitaciones. Conozcamos nuestras debilidades. Conozcamos nuestras fortalezas. Conozcamos cada una de las aristas de nuestra vida. Y una vez nos conozcamos a cara descubierta, desnudos ante Dios, como lo dice la canción que construimos aquí en la iglesia, sin mentiras, sin apariencias, sin nada más que lo que somos realmente ante Dios, en la relación que tenemos con Él. Una vez nos conozcamos, una vez Dios nos muestre realmente quién es cada uno, en ese punto, sí, hagámonos un concepto y basándonos en este concepto, con cordura, pensemos en la medida de fe que Dios nos dio. Todos estamos compuestos por porcentajes. Todos los seres humanos estamos compuestos por porcentajes. Unos más altos que otros y en ninguna persona estos porcentajes son iguales. ¿A qué me refiero con porcentajes? El Señor nos da la posibilidad día a día de ser transformados. Pero puede que para ti el área económica sea el porcentaje más alto en tu vida. Puede que tu vida emocional, en tu vida el porcentaje emocional sea el más alto. De tal manera que si una persona en la que el porcentaje económico es muy alto y hoy se levanta sin una moneda en el bolsillo, va a ser un día catastrófico. ¿Por qué? Porque ese es su porcentaje más alto. Obviamente ya te conoces, ya hablaste con Dios, ya pasamos el punto que nos hablaba Romanos. Ya sabemos que esa es nuestra área más delicada. Y si esta persona con el bolsillo vacío se va donde otra persona para la que su vida emocional es lo más importante y le cuenta sus problemas, pues obviamente para ella no va a ser nada difícil, porque no es lo que a ella le atañe. Puede tener el bolsillo vacío, pero si tiene una persona a su lado que la ame,
todo está bien. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Tu situación no es mi situación. Lo que a ti te duele, a mí puede que no. Puede que me conmueva, pero no que me mueva. Puede que me cause emoción, pero no me va a sacudir. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente qué porcentaje tiene que mover en tu vida. ¿Para qué? Día tras día, Dios nos forma. Pero solo cuando toca las áreas en las que realmente somos débiles es cuando sufrimos por los cambios que están dándose en nuestro interior. Dios indudablemente va a mover esos porcentajes en tu vida. ¿Por qué? Porque el porcentaje más alto para ti debe ser Dios. Porque el porcentaje más alto debe ser el que te da para comer, el que te da la persona que tienes al lado, el que tiene con vida a tus hijos. ¿Sí? Aquel que prometió y ha cumplido. Ese es el porcentaje más alto que debe estar en la vida de un cristiano. Amén. Si tú estás esperando que los demás porcentajes sean los más altos, déjame decirte que no es así. Dios va a quitarte esos porcentajes y los va a bajar para que todos estén como Dios necesita que estén. Él sea el más alto y los demás sean los más bajos. Pero eso solo se logra con proceso. Para eso, o durante eso, podemos ver en 1 Corintios 16:13 lo siguiente. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Porque una persona, cuando menciona, te dice, sean firmes en la fe. Cuando una persona te pide algo, va a decirte, sea fuerte y valiente. ¿Por qué creen que sea? Porque viene un remesón, porque viene una sacudida, porque viene algo fuerte. Porque la fe no es gratuita, la fe es lograda, la fe es formada, la fe es trabajada, tener la fe duele. ¿Sí? La fe es algo que tenemos que fortalecer, es algo que tenemos que ganar, y eso se logra con la prueba. El apóstol Pablo nos enseña en Hebreos 11:1 lo que ya leímos. La fe está en presente, no fue, no será. La fe es hoy. Y si tú lo lees en tu Biblia va a decir lo mismo. La fe está hablando en tiempo presente. La certeza de lo que se espera a futuro, no hoy. Puede que hoy no lo veas. Se espera, lo vas a tener. Y la convicción de lo que no se ve. No lo tienes, no lo estás vislumbrando. Puede que sea lo más lejano, lo más impensable. Pero la fe, si Dios te lo prometió, es hacerlo presente como si ya fuera. En este es un versículo poderoso si tenemos clara nuestra fe. Pero también es un versículo peligroso si no. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a la pregunta con la que iniciamos esta palabra del día de hoy. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú tienes tu fe cimentada, esto es un arma poderosa. Porque vendrá lo que venga y no te sacudirá. Porque vendrá lo que venga y te hará más fuerte. Porque vendrán y te sacudirán, te quitarán, te robarán. Y tu fe seguirá intacta, al contrario, crecerá. ¿Por qué? Porque el porcentaje más alto es Dios. Pero si tu fe no es más que una palabra, si tu fe no es más que un concepto, que cuando recibiste el carnet de cristiano, recibiste esa palabra y ya la tomaste y la definición que tú tienes no está en ti, sino en la palabra que de dientes para afuera dices, ahí es cuando es peligroso el concepto. Y este versículo se vuelve peligroso porque la fe no es una excusa para ser inútil. Para esto podemos ver en Santiago 2, versículos 17 y 18, lo siguiente.
Me gustaría que lo buscáramos y lo tuviéramos presente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dios te dice hoy, o bueno, te dijo, o te dirá, o te habrá dicho, te voy a dar una casa. Tú sufres en tu casa, sufres en el sitio que estás arrendando, sufres porque mensualmente tienes que pagar esto y no quieres más pagar y le pides a Dios casa, ¿cierto? Y Dios te dice, te voy a dar tu casa. Y ahí es donde la fe viene a, ese concepto, este versículo viene a ser o peligroso o poderoso. Si tu fe está bien cimentada, sabes que va a ser así. Y sabes que tienes que empezar a trabajar para cuando llegue estar preparado, ¿cierto? Sabes que tienes que empezar a ayunar, a orar, a luchar por lo que Dios ya te dijo que te iba a dar y es seguro que te va a dar porque tu fe está bien cimentada. Pero si estás en la parte contraria de la moneda, es donde el versículo es peligroso. ¿Por qué? Porque sales y te sientas en la puerta de la casa esperando a que pase alguien y te deje las llaves. No te vas a esforzar porque Dios ya me lo prometió. Estoy esperando aquí sentado a que Dios venga y me dé la casa. No es así, hermano. No es así. Y no ha sido y nunca será. Tú tienes que esforzarte porque Dios te dijo que te lo va a dar. Pero tienes que trabajar con Él. Tienes que ponerle obras porque ya lo voy a repetir. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, la fe allí no será una realidad, sino un simple concepto. Tanto es así que lo vamos a poner de la siguiente manera. Listo, Dios te va a dar a ti tu casa. Y resulta que estás sentado en la puerta de tu casa y llega un hombre, como en algún momento nos contaron un testimonio, que estaba mirando casas con un capital en su bolsillo, un pequeño capital. Y estaba mirando casas y vio una casa hermosa y se asomó por la ventana y vio que había una persona adentro y todo estaba cubierto. La casa estaba con todos sus muebles, estaba todo cubierto. Y llegó la persona que estaba adentro, vio al que estaba afuera, se acercó y le preguntó que qué necesitaba. Y él dijo, no, es que me gusta la casa, quisiera comprarla. La persona que estaba adentro había tenido una decepción amorosa. Esa casa era para su esposa y cuando se casaran iban a vivir allí. Pero la esposa le falló y esto hizo que no se llevara a cabo el matrimonio. Entonces este hombre, su corazón estaba destruido, él estaba destruido y no quería saber absolutamente nada de la casa. Quería vender esa casa, irse y dejar todo atrás. Y es allí donde le dice cuánto tiene. Tengo apenas esto. Ténganle cuidado, tengo apenas esto. Y el Señor es allí donde hace el milagro. Perfecto, eso démelo, tome, hagamos escrituras, adiós. Ahí está su milagro. Dios te dio ese milagro. Grandioso, pero tengamos en cuenta, él tenía un capital. Aquel hombre no nació con ese capital. No se lo heredaron los abuelos, no se lo heredaron los papás. Él trabajó por ese capital. ¿Y por qué trabajó? Porque sabía que Dios le había dado una promesa y que tenía que tener algo para la promesa. Si él se hubiera quedado sentado allá afuera, nunca hubiera reunido ese dinero. Y el Señor no le hubiera podido darlas, no hubiera permitido que las cosas conjugaran en esa armonía para que con ese pequeño capital él tuviera una casa tan grande. ¿Sí me hago entender? Si tú no le pones acción a lo que Dios, a la dirección que Dios tiene, pues la verdad no tienes fe. Tienes simplemente una ilusión. Porque la fe se trabaja. Si Dios te dice a ti, te voy a dar tu casa, perfecto, voy a empezar a trabajar para las escrituras de mi casa. Dios le prometió una casa a alguien. Y si le preguntas, ¿cuánto valen las escrituras? ¿Saben? No se sabe. ¿Cuánto necesitas para los papeles de traspaso? No se sabe. Bueno, entonces, ¿cómo quieres que Dios te dé la casa si no estás al tanto y no estás trabajando para que cuando Dios te la entregue puedas hacer los papeles?
¿Sí me hago entender? En el 18 dice, pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En este versículo podemos ver, hay muchas personas que hablan de que hacen cosas en nombre de la fe cuando no es por fe, simplemente por conveniencia y porque los demás piensen que es fe. Pero hay personas que aún en silencio actúan en pos de una promesa que Dios le hizo y es allí donde la fe se ve. Porque si no estás en la voluntad de Dios, por más que hagas, las cosas no se van a dar. Pero si estás en la voluntad de Dios y tienes fe en lo que Dios te prometió, las cosas pequeñas se van a tornar para que tú con cosas pequeñas logres grandes cosas. Amén. Porque la fe no es el poder de Dios, no es el poder del hombre en la realidad, es el poder de Dios manifestándose en la vida del hombre. La fe es una manifestación del poder de Dios, no del deseo del hombre. La fe no es simplemente un pensamiento positivo. La fe es una situación espiritual. Es el resultado de la relación con Dios. La fe no es un magneto de buenas ondas como se está vendiendo una nueva tendencia por allí, el pensamiento positivista, no. La fe es el resultado de tu relación con Dios, ¿sí? No el resultado de los regalos de Dios, porque tú no estás comprando a Dios y no puedes comprar a Dios. Tú no puedes venir y Dios, yo te tengo fe si me das. No, Señor. Yo te tengo fe aún si no me das. Porque esa es la fe. Complementemos esto con 2 de Timoteo 4, versículos 6, 7 y 8. Amén. 2 de Timoteo nos dice lo siguiente. 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Un hombre de años, un hombre ya maduro, un hombre ya que ha vivido una vida, es quien dice esto. Es consciente de que todo va a terminar, es consciente de que todo va a acabar. Y escuchen lo que dice. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Remitámonos en tres afirmaciones atrás. He peleado la buena batalla. La batalla se lucha, como lo dice, peleando. He peleado la buena batalla, quiere decir que no es fácil. Quiere decir que hay contratiempos. Quiere decir que hay dificultades, pero se pueden sortear. Y está en nosotros el deseo de sortearlas. He acabado la carrera, he logrado lo que Dios puso, he llegado a la meta que Dios tenía para mí. ¿Y cómo he logrado esto? He guardado la fe. Habla un hombre que sufrió, un hombre que tuvo muchas situaciones difíciles, pero en todas guardó la fe, la relación con Dios. Y ahí viene lo que me interesa. Por demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que pusieron la fe en Él, a todos los que su único objetivo era agradar a Dios, conservando los preceptos de Dios, conservando la orientación que Dios puso en su vida. Allí está el premio, no está en la tierra, no está acá. Puede que nosotros deseemos muchas cosas, pero ¿realmente las necesitamos? Mientras que lo que damos por sentado, que es la relación con Dios, la descuidamos. Y es allí cuando nuestra fe flaquea, porque ponemos los ojos en lo que el hombre tiene y no en lo que Dios nos va a dar. Y deseamos lo que el hombre tiene y no lo que Dios nos está dando. Tal así que podemos desviar nuestro camino simplemente por algo que con el tiempo va a perder su valor y descuidamos lo que realmente vale, que es
el tesoro que Dios tiene para nosotros en el cielo. Porque recordémonos que se habla de la eternidad y la eternidad es para siempre. Podemos atesorar cosas acá, podemos tener cosas aquí, pero cuando llegue el momento de ver a Dios cara a cara, ¿qué prefieres? ¿El carro último modelo o la silla en el comedor de Dios? ¿Mm? Quédate si quieres, porque se van a quedar muchas cosas, pero esas cosas también se van a acabar. Y si te quedas disfrutando de las cosas, porque es tu objetivo, no te quejes porque no vas a estar en la cena del Señor y en la boda del Cordero, porque allí estarán los que tenían sus ojos puestos en Cristo. Amén. Debemos ser conscientes que la fe no es un reloj de arena que le ponemos a Dios. Para esto podemos tener a referencia a Noé. Dios te da una promesa o te dice algo y tú no eres quien para decirle: Dios, te coloco este reloj de arena, si no me cumples en tanto tiempo dejo de tener fe, o me peleo contigo, o me voy de la iglesia, o ya no quiero saber más de ti. Eso con Dios no sirve. El tiempo de nuestra fe nos afecta a nosotros. Dios sigue siendo Dios. Y si te parece muy difícil que la promesa de Dios no haya llegado, volvamos a tomar a Noé de referencia. Hebreos 11:7. Y dice lo siguiente: por la fe, no por otra cosa, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y esto reúne muchísimo de lo que hemos hablado, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Allí podemos reunir al hombre que tiene fe, al hombre que escucha a Dios y al hombre que no lo escucha. Dios le dice a Noé: va a llover. Antes de que Dios le dijera a Noé que iba a llover, no había llovido. Había una niebla de agua sobre la tierra, pero no había habido lluvia. Y le dice a Noé: va a caer agua. Y Noé dice: Dios, si tú lo dices, así es. ¿Y qué hace Noé? Se pone a construir el arca. Ahí tenemos la palabra que Dios le dio a Noé. Y la gente se acerca y: Noé, ¿por qué está construyendo eso? No, es que va a llover. Ah, ¿y quién le dijo que iba a llover? Dios me dijo que iba a llover. Ahí tenemos la persona que también recibe la palabra, pero decide creer en lo que los demás hombres hacen. Y es nada. Entonces veían a Noé construyendo el arca, cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo con la tarea que era parte del plan de Dios. ¿Y ustedes qué creen que hacía hacían cuando veían a Noé trabajar por algo en lo que ellos habían escuchado pero no creían? Exacto. ¿Sé qué? Más duro. Todos somos conscientes, se burlaban. Y no solo eso, lo ofendían, lo humillaban, lo trabajaban para que él se desanimara. ¿Y Noé qué seguía haciendo? Obedeciendo, construyendo. ¿Ustedes se imaginan 100 años de burlas? 100 años de ofensas, 100 años de ver a la gente señalando, y no solo a Noé, sino: ay, mire, ese es el hijo del señor loco que está construyendo el arca. A sus hijos. ¿Y a quién le duelen sus hijos? A mí me duelen. Y me sacude lo que le pase a ellos. Me imagino que Noé fue igual. ¿Razones suficientes para haber dejado las cosas botadas? Pues ahí tenemos la dicotomía. ¿Para una persona normal? Sí. Claro, una persona... No. Que ofendan a mis hijos, que ofendan a mi esposa, que me ofendan a mí. Con un día ya, bueno, con una semana, bueno, con un año, insoportable. Imagínense 100 años. El hombre que escuchó simplemente la palabra de que iba a llover y no le dio trascendencia, hubiera dejado la obra botada. Noé, que conocía a Dios, tanto como tú o yo lo conocemos, que oraba como tú y yo oramos, que sabía que era la fe como tú y yo sabemos que es la fe, tuvo que soportar y concluyó la obra, ¿cierto?
concluyó la obra que Dios le había puesto. Ahí vemos que la fe tiene obras y que tu fe debe tener obras. Si Dios te prometió algo, lucha por eso. Y no solo ahorra, sino ora, ayuna. Porque si Dios te prometió una casa, no vayas a celebrar la adquisición de una casa con una fiesta. Cuida lo que Dios te ha prometido, aún antes de tenerlo. Porque si Dios te lo dio, si Dios te lo prometió, Él te lo va a dar, a menos que tú seas el responsable de que eso se retrase. Tu relación con Dios es la distancia entre la promesa y tu presente. La integridad de Noé lo hizo soportar la burla y lo hizo ser consciente de que iba a salvar a su familia cuando Dios tomara la decisión de actuar como iba a actuar. El trabajar por algo que sabemos conscientemente que ha de llegar en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Nosotros no podemos decirle a Dios, te voy a creer 1 año, porque puede que Dios necesite 3 años para que tú te formes en lo que Él necesita. Porque cuando Dios te da algo, tiene que formarte antes. Porque puede que la bendición de Dios tú la transformes en maldición. ¿Cómo así? Dios, dame un carro, como nos lo ha dicho el pastor varias veces. Dios, dame un carro, estoy cansado de coger el bus y mis vecinos tienen carro y aquel impío tiene carro. ¿Por qué no me das un carro a mí? Porque ten presente que ya conoces a alguien que me pidió un carro y le di un carro y dejó ir los domingos a la iglesia porque tenía que lavar el carro. ¿Sí? Dios, dame un hombre que me acompañe en la vida, dice una mujer. Pero resulta que este hombre solo descansa los domingos. Entonces tú dejarás de ir a la iglesia por estar con él compartiendo los domingos. Tu vida emocional, tu vida material, todos los porcentajes de tu vida deben ser regulados según la voluntad de Dios. Y si tú permites que Dios regule eso, estás actuando en fe y estás creyéndole a Dios, porque es Dios quien está actuando. En Génesis 5:32 vemos lo siguiente: siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y Jafet. Noé a sus 500 años embarazó a su esposa. Y en Génesis 6:13 dice lo siguiente: dijo pues a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noé tenía 500 años cuando Dios le habló y le dijo que hiciera el arca. La edad no tiene absolutamente nada que ver con la promesa de Dios. Puede que tú desees cosas de joven, pero Dios tiene un plan escrito contigo. Te escogió desde el vientre de tu madre. Y puede que la bendición que tú deseas aún seas muy pequeño para tenerla. Confía en Dios y Él te dará el tiempo preciso. Y cuando te dé la palabra, no importa la edad que tengas, tienes que empezar a trabajar en ella. Y tienes que esperar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Otro concepto que tenemos los cristianos claros. Y la voluntad de Dios está amarrada con la fe. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos actuar fuera de la voluntad de Dios si en realidad tenemos fe. Si hacemos una pataleta porque Dios nos prometió algo y aún no ha llegado, Dios simplemente nos está mirando y nos está diciendo: hijo, cálmate. Y tristemente me hiciste la pataleta el viernes, después de 2 semanas de que yo te prometí, y tu bendición iba a llegar el sábado. Entonces, creo que te has equivocado. Volvamos a empezar. Entonces ya no estabas a 24 horas de tu bendición. Estás simplemente 2 pasos atrás de donde empezaste. Tal vez 2 o 3 semanas. ¿Por qué?
porque le pusiste a Dios un tiempo y Dios no funciona bajo el tiempo del hombre. El hombre debe adecuarse al tiempo de Dios. Si Dios te prometió, Él cumplirá. Pero en el momento en que estés maduro, estés consciente y estés preparado para recibir la bendición de Dios. En Génesis 7 nos dice, el 5, que dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Si Dios te ha prometido algo y te ha demandado, ¿has cumplido al 100%? ¿Has cumplido todo? ¿Te has guardado? ¿Has orado? ¿Has ayunado? ¿Has fortalecido tu relación con Dios? Si no es así, no es culpa de Dios que las cosas no hayan llegado, es culpa tuya. Por lo tanto, el problema no es de fe, el problema es de constancia, persistencia y realismo ante tu situación. Dios no nos da nada que no nos cueste, porque si no nos cuesta, no lo atesoramos. Y si no lo atesoramos, no lo cuidamos. Por lo tanto, lo que Dios te haya prometido, debes luchar por él, luchar por tenerlo, luchar por cuidarlo y cuando lo tengas, luchar por conservarlo. Porque la promesa no es el instante de recibirlo, es el tiempo después haberlo recibido. Veamos esto en cuando caen los muros de Jericó. Cayeron los muros de Jericó y algo que a mí me impacta es que cuando cayeron no finalizó la batalla. Cuando los muros caen, empieza la batalla. ¿Por qué? Porque los muros caen porque Dios se los prometió y ellos cumplieron con el proceso, rodearon los muros, dieron las vueltas, los días, las horas, la semana, el tiempo que haya sido requerido según la indicación de Dios. En el silencio, en el tiempo que Dios les dijo que estuvieran en silencio. Cuando Dios les dijo, hagan sonar las bocinas, hagan sonar las trompetas, griten con fuerte voz, ellos quisieron caso. Y es allí donde ven la voluntad de Dios y es que los muros cayeran. Pero cuando los muros caen, dice la palabra, avanzaron hacia el frente con espada y empezó la batalla. La bendición de Dios estuvo en la caída de los muros, ¿sí? Pero la victoria iba a estar luego de la batalla que se libraron posterior a la caída del muro. Y eso es lo que Dios nos da, nos pide. Si Dios te da a ti una promesa, no es solo en el momento de verla factible, es el tiempo posterior a haberla recibido. Porque así como Dios te la dio, Dios te la puede quitar. Y desgraciadamente nosotros estamos acostumbrados a pelear con Dios y si Dios nos quita lo que nos dio porque no nos lo merecemos, no vemos que nosotros fuimos los culpables, sino le echamos la culpa a Dios y nos enojamos con Él. Cien años trabajando en el plan de Dios y soportando la burla y presión del hombre, teniendo como objetivo los resultados de Dios, según la voluntad de Dios, manifestados en la vida del hombre. El plan de Dios se ejecutará en la vida de aquel que tiene fe. La voluntad de Dios se verá en la vida de aquel que vive según la fe. Y la vida del hombre que tiene fe será transformada según el plan de Dios. Todo en la vida tiene un proceso y nosotros en el aspecto de la fe no podemos saltarnos el proceso. Si creemos, obtendremos. Si dudamos, no lo veremos. Esto lo vemos real y tangible en un personaje que bíblicamente muchos conocemos, todos conocemos en realidad, y es Pedro. En el momento en que está en la barca, vamos por favor a Mateo capítulo 14, versículos 22 al 31. Y esto es algo que
que nos habla muchísimo de la fe, aunque no lo creamos, o aunque no lo hayamos visto de esta manera. El Señor a mí me habló muchísimo en este capítulo. Y dice lo siguiente, en el 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él se despedía de la multitud. ¿Quién los hizo entrar en la barca? Jesús. ¿A quién seguían ellos? ¿En quién creían ellos? ¿En quién crees tú? ¿A quién obedeces? Estás dentro de los planes de Dios, ¿cierto? Hasta el momento todos vamos bien. Jesús hizo entrar en la barca a los discípulos y él se quedó, o sea, Dios los envió. Dios les dijo, hagan, y ellos obedecieron. Despedida la multitud, en el 23, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dios estaba en su labor, estaba trabajando. Pero los discípulos, mientras él oraba, seguían su camino. Mientras Dios te prometió y mientras tú estás esperando la promesa, Dios está trabajando. En el 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Ustedes creen que esa situación era desconocida para Jesús? No, ¿cierto? Jesús sabía exactamente en qué punto del mar la barca iba a tener su momento más fuerte. Y por eso él no estaba allí. Porque él estaba trabajando. Y no solo orando, hablando con su Padre, sino orando por los que estaban en la barca, seguramente. Y es allí cuando Dios te envía a ti y te dice, te voy a dar algo. Ve. ¿Tú qué haces? Tú trabajas, tú haces lo que tienes que hacer. Y es en el momento exacto en el que Dios determina que se desata la tempestad, que viene el momento difícil para ti, que viene el momento de la prueba para tu fe. En la mitad del mar, la barca es azotada por las olas y el viento era contrario. Hombres de mar, hombres que conocían el mar, hombres que trabajaban pescando, ¿desconocían la barca? No, ¿cierto? Hombres que trabajaban y vivían del fruto del mar, ¿desconocían el mar? No, ¿cierto? ¿Tú conoces tu situación? Sí. ¿Tú te conoces? Obviamente. ¿Tú vives de lo que ganan tus manos? Obviamente. ¿Tú conoces tu entorno, tu familia? ¿Tú conoces cosas que nadie más conoce? Porque es tu vida. Igual que ellos conocían la barca y conocían el mar. Y es allí en las situaciones que ellos conocen y supuestamente dominan que se ve la tormenta. Es en tu situación, es en tu pedir, es en tus necesidades que Dios permite que tú seas mecido, que tú seas sacudido en lo que a ti te importa. En esos porcentajes que para ti son importantes. Mas a la cuarta vigilia de la noche, no dice que inmediatamente cuando empezó la barca a ser azotada, sino tiempo después, Jesús vino a ellos andando sobre la mar, sobre el mar embravecido, sobre tu situación difícil, sobre tu entorno azotado, sobre la situación en la que tú crees que no hay nada más que hacer. Sobre esa situación viene Jesús caminando. Sobre el mar que ellos conocían y supuestamente dominaban, Jesús viene caminando, mostrándoles que por encima de lo que ellos conocen está Dios. Por encima de tu situación está Dios. Por difícil que se vea, Dios tiene el control. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. En este momento, el Señor me permitía verlo desde mi perspectiva, desde la perspectiva de un hombre, y lo puedo ver así. Cuando estás en la zona que tú dominas, en medio del entorno que tú conoces, y todo se salió de tus manos, estás en la empresa y todo se está derrumbando, estás en tu hogar y todo está de cabezas, estás haciendo la petición y nada tiene sentido, y todo lo que tú haces sale en contra, y todo lo que tú sales está adverso.
y tu petición parece que no es escuchada y parece que no puede estar peor y es el momento en el que tú te puedes desanimar, simplemente empiezas a gritar de temor. Ves a Dios, ves que las cosas empiezan a cambiar y piensas que se van a poner peor. No piensas en que Dios está actuando mediante estas situaciones para lograr lo que Él necesita de ti. Para pulirte de manera que cuando llegue la bendición estés 100% apto para recibirla. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, ánimo. No te desanimes, no dejes que esto te abata, no dejes que esto te tumbe, no dejes que esto te turbe. En medio de la situación, en medio de la situación descontrolada, en medio de todo lo que tú crees que está saliendo de tus manos, se está saliendo de tus manos, ten calma, ten alegría, ten ánimo, recobra fuerzas. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No dejes que el miedo te azote, no dejes que el miedo te robe la oportunidad de ver a Jesús, de ver a Dios en medio de tu situación. No dejes que este miedo te cegue. Es allí cuando empezamos a ver la fe. Cuando en medio de la situación, en medio del miedo, vemos a Dios. Por más fuerte que sea la tormenta, por más difícil que sea tu situación, allí está Dios. Y Él no te ha dejado. En el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dios, si esto es tuyo, deja que te vea, deja que mi situación cambie. Si esta situación es tuya, si este sacudón que estoy viviendo me está formando, deja que yo te vea. Y lo hemos hecho. Dios, si esto es tuyo, ayúdame. Y le ponemos señales a Dios y Dios nos responde las señales, ¿o no? ¿Quién le ha puesto una señal a Dios? Amén. Levante la mano. Eso me interesa. ¿Quién le ha puesto una señal a Dios? Levanten la mano. Exacto, listo, perfecto. En ese momento en que tú le pones la señal a Dios, es cuando estás en la barca gritando. ¿Y a quién le ha respondido Dios? Levante la mano. A todo aquel que le ha puesto una señal a Dios ha tenido respuesta. Veamos esa respuesta como que Dios está caminando sobre las aguas, sobre la situación y te está diciendo, soy yo. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. No le dijo, quédate ahí, ya voy. Le dijo, ven. Ese ven implica que él tenía que salir de la barca. Salir del poco terreno seguro que tenía en medio de la tormenta y arriesgarse a la tormenta. ¿Era consciente que se podía ahogar? Obviamente. ¿Era consciente que el mar estaba picado? Obviamente. Conocía el mar y conocía los peligros del mar. Y es allí donde lo llama Jesús. Lo llama a salir de su zona de confort, a salir de lo único que lo podía, entre comillas, y según su conocimiento, salvar de la tormenta y ponerse en la zona más difícil. Porque ¿dónde creen que ustedes que es más difícil la tormenta? ¿En una barca o en el mar? En el mar es más dura la tormenta, porque es allí donde está toda su fuerza. Y es allí donde Dios le dice que vaya. Y Pedro, y descendiendo Pedro de la barca, o sea, obedeciendo a Dios y yendo a la situación difícil, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, en medio de la situación difícil, en medio de lo que no creía que pudiera soportar, lo estaba soportando, lo estaba llevando, estaba andando en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque podía andar en ese momento, porque no salió antes de que Jesús lo llamara, ni después de que Jesús lo llamara. Fue en el momento preciso en que Dios lo llamó que él empezó a caminar. O sea, dentro de la voluntad de Dios, él pudo lograr lo que Dios quería. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué hizo? Tuvo miedo, el enemigo de la fe. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
gritaron dentro de la barca porque no veían que Dios venía. Y aún viendo a Jesús, frente a él, se dejó convencer por el miedo y menguó su fe. La fe se alimenta con fe, pero se envenena con duda. Nosotros decidimos con qué alimentarla. Si dejamos que la duda nos domine, todo el proceso que llevemos se va a ir a pique en un segundo. La fe no es un simplemente, Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué nos está enseñando el Señor ahí? ¿Qué nos está enseñando Jesús? Todo es posible si tenemos una verdadera fe. Si el Señor nos pone una prueba y confiamos en Él y actuamos en el momento preciso que Él tiene para nosotros, según la fe y la obra y la dirección de Dios, no tenemos por qué fallar. Pero si dejamos en este camino que el miedo nos llegue al corazón, o la duda o la queja, nuestra fe va a menguar y lo que hayamos hecho se va a perder. La fe tiene aristas. La fe no es solo lo que tú muestras aquí en el domingo. O la fe no es solo lo que tú le dices a tus compañeros o a tus compañeros de oficina, de trabajo, o a tu familia, que tú tienes fe. O las promesas que tú deseas, o los sueños que tú tienes en la cabeza y diciendo que tienes fe, esperas que se materialicen. Eso no solo es la fe. La fe tiene aristas. Y estas aristas son las siguientes. La fe tiene oración. ¿Tú oras con fe? ¿O simplemente rezas repitiendo lo que en algún momento escuchaste? La oración debe estar con la certeza de que está siendo escuchada. La oración debe ser con la fuerza de todo tu ser. La oración debe alimentar la fe. Y la fe alimentará tu oración. La fe requiere dinamismo. Si Dios te dice algo, no te quedes sentado esperando. La fe requiere que tú te muevas. Si no, veamos aquel rey que estaba enfermo de lepra y le dijeron que fuera y se bañara 7 veces. Si él se hubiese quedado allí, no se hubiera sanado. Pero él, ¿qué hizo? Él fue, después de haber discutido, después de haber preguntado por qué no en su tierra, le tocaba irse a otro río, lejos de él, para sumergirse. No importa, se fue, cumplió. La fe requiere dinamismo, requiere obras. La fe requiere silencio. Y esta parte, el silencio, nos atañe muchísimo a nosotros los hombres. Y es que cuando lo que le pedimos a Dios no lo vemos inmediato o lo vemos difícil, tendemos a discutir, a pelear, a no querer seguir. Y eso lo hacemos, lo verbalizamos. Empezamos: Dios, pero ¿por qué esto? Dios, pero ¿por qué lo otro? Dios, pero ¿por qué? Dios, pero ¿por qué? Dios, pero ¿por qué? Tú no tienes fe, estás discutiendo con Dios. Date cuenta que lo que hayas logrado lo estás echando al caño. La fe requiere trabajo, como ya lo vimos. La fe, lo que tú quieres lograr o lo que esperas que Dios te dé, si no estás preparado y si no has trabajado para ello, no lo recibirás. Y si lo recibes, puede que se transforme en algo que te haga más daño que beneficio. Ahora, otra cosa. La fe requiere preparación tanto en estudio como en formación. Si Dios te dice a ti que vas a ser un predicador, tienes que empezar a estudiar la palabra. Tienes que empezar a estudiar, a formarte. Si Dios te dice a ti, vas a ser ministro de alabanza, pero no tienes idea cuáles son las notas, ¿qué calidad le vas a dar a Dios? Si Dios te dice a ti, vas a ir a las naciones, ¿qué vas a llevar a las naciones? Si Dios te dice a ti, vas a ser un adorador, ¿qué tipo de adoración le vas a dar? Tienes que estudiar y prepararte, formarte en lo que Dios quiera que tú seas, que tú vayas a cumplir. Si Dios te da una promesa,
Tienes que estudiar lo respectivo a la promesa y formarte en lo respectivo a la promesa. Y eso te va a llevar a una transformación, porque la fe también es transformación. No solo intelectual, sino espiritual y física. Pero física, ¿por qué? Porque a medida de que tú vayas creciendo en la fe, tú vas a ir cambiando. Tienes que estar dispuesto a ir a donde Dios va, a donde Dios te quiera poner. A sufrir lo que Dios necesite que tú sufras. Porque Dios necesita eso, porque mediante el sufrimiento pulirá de nosotros lo que necesite ser pulido y quitará lo que necesite ser quitado. Y por último, la fe tiene algo que es la privación, y es con lo que nosotros más nos dolemos. La fe nos pide que dejemos cosas atrás. Por fe tenemos muchas veces que dejar el dinero, tenemos que dejar los lujos, tenemos que dejar muchísimas cosas. Alguna vez conocí a alguien que el Señor le dijo que le iba a dar muebles. Conozco y amo muchísimo a esa persona. Que el Señor le dijo que le iba a dar muebles. ¿Y qué hizo? Sacó todos los muebles de su casa. Y duraron un tiempo durmiendo en colchones. Y no fue a la semana, no fue a los 2 días, fue el tiempo después que Dios le regaló todos los muebles de su casa nuevos. Se privó de la comodidad de sus muebles. Imagínense algo tan pequeño. Ahora te pregunto, ¿te has privado de lo que Dios te dijo que tenías que dejar atrás para lograr lo que Dios quiere? ¿Te has privado de las cosas que sabes que te están retrasando en el plan de Dios? No hablemos de la bendición económica, no hablemos de la bendición que se desea, hablemos de tu relación con Dios. ¿Te has privado de lo que te aleja de la relación con Dios? ¿Te has privado de eso que te aleja del plan de Dios? ¿De eso que Dios ya varias veces te ha dicho? ¿O sigues haciéndolo soterradamente, de a poquitos, escondido? ¿Sigues discutiendo con Dios? Esa privación hace que nuestros deseos mengüen y empecemos a darle importancia a la fe de Dios, a la fe que debemos tener en Dios. Y pues, para finalizar, creo que todo lo hemos leído. Si nosotros ya somos conscientes y tenemos una verdadera fe y está bien cimentada, podemos leer Hebreos 11, versículos del 1 al 13. Y no sé, muchas Biblias tienen título. Y el título de este capítulo es La fe y sus héroes. Y dice lo siguiente: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo primero que aprendemos. Porque por ella recibieron aprobación. La fe hace que tú seas aprobado o reprobado delante de Dios. Los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe damos lo excelente, damos lo bueno y damos más. Y eso hizo que él tuviera testimonio delante ofreció a Dios. Alcanzó el testimonio que era justo cuando dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado. Y así vemos a lo largo de este capítulo muestras de fe grande, de hombres grandes. Y si miramos cada uno de los nombres que está escrito y nos remitimos a la Biblia, ¿alguno de ellos tuvo una vida fácil? ¿Alguno de ellos pudo lograr lo que Dios le había prometido sin sufrir? No. Entonces, si ya sabemos que la fe te va a dar el resultado que tú quieres, según el plan de Dios, es el momento de decirle a Dios: Dios, heme aquí, por favor, toma mi fe, este poco de fe que yo tengo, y ayúdame a volverla una fe grande, a una fe del tamaño que tú necesitas, que sea la fe que
que requieres para lo que tienes en el plan, en tu plan divino conmigo, Señor. Es el momento de tomar conciencia que las cosas que no han llegado tal vez no sea porque Dios las ha retrasado, sino porque nuestra fe no ha sido lo suficientemente fuerte para recibirlas. Es el momento de decirle: Dios, por favor, perdona mi terquedad, perdona mi miedo, perdona mi temor, perdona mi duda, porque esto ha hecho que yo envenene la fe que tú me has dado. Seamos conscientes que el mismo que creó el universo, el mismo que te creó, está hoy acá, es el que te prometió y es el que te va a cumplir. No dejemos que las pequeñas cosas que nos han azotado sean más grandes que la promesa que Dios te ha colocado. ¿Quién cree que su problema sea más grande que Dios? Creo que ninguno. ¿Quién cree que Dios sea más grande que su problema? Yo lo creo. Yo creo en Dios, tengo fe en Dios y tengo fe que Él cumplirá su propósito en mí, independiente a la situación que esté viviendo, independiente que la barca se esté hundiendo, independiente que la situación sea difícil. Dios va a cumplir su propósito. Por favor, inclinemos nuestros rostros y pidámosle a Dios en oración. Señor, te pido perdón, Padre, porque mi fe ha menguado. Te pido perdón, Señor, porque he dejado que mi mente sea contaminada con dudas, Señor. Te pido, Señor, perdón por cada vez que me he permitido, aunque sea por un segundo, dudar de tu plan. Por esas veces que te he preguntado: Señor, si es para mí, Señor, si soy yo, si tú tienes un plan y me has colocado en él, Señor, es tu voluntad, es perfecto y así será. Por favor, perdona mi falta de fe, perdona, Señor, cada momento de debilidad, y te pido que me fortalezcas. Y sé que la fortaleza que tú me darás, Señor, será mediante la prueba. Te pido me des fuerzas para soportarla, Padre Santo. Te pido que no dejes que me contamine con pensamientos de tal vez, de y si solo esta vez. Ayúdame, Señor, a tener una fe fuerte, una fe digna de ser representante tuyo, Señor, una fe digna de recibir lo que tú me has prometido. Padre Santo, por favor, perdona mi duda, perdona mis momentos de incredulidad. Tú me conoces, Señor, aún en lo más íntimo, aún en lo que a nadie le he dicho, y sabes que he tenido momentos en los que mi fe ha flaqueado. Perdóname por estos momentos, Señor, y dame fuerzas para seguir adelante. Dame fuerzas para luchar por lo que tengo, para dejar lo que tengo que dejar, Señor. Ayúdame a ser un hombre, una mujer, un hijo tuyo, Señor. Y que la medida de fe que has colocado en mí crezca para que los planes que tienes en mi vida puedan ser cumplidos, Señor. Bendito Padre Celestial, ayúdame a cumplir tu promesa, a haber cumplido